Me quiero quedar en esta nota que tiene que ver con un informe de la UBA que está alertando que 1 de cada 4 jóvenes es indigente y hoy está fuera del sistema, ¿no? Un informe que analiza la situación del mercado laboral, la pobreza en la Argentina, centrándose justamente en la población joven de 14 a 28 años durante el primer trimestre de 2024. Y los datos claramente utilizados provienen de la encuesta permanente de hogares del INDEC, que define un poco cuál es la situación que están viviendo los jóvenes y que realmente es bastante complicado a la hora de conseguir un empleo. Por eso estamos en comunicación con Lina Zubiría, que es especialista en transformaciones, licenciada en recursos humanos, a quien le queremos preguntar qué tan difícil es conseguir un trabajo hoy, ¿no? ¿Cómo te va, Lina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, estábamos charlando justamente de esto, una encuesta del INDEC que había dado a conocer, el gran problema que tienen los jóvenes, ¿no? De conseguir un trabajo, y los no tan jóvenes también, porque si perdiste tu lugar o tu puesto, es muy difícil después volver a insertarse en el mercado laboral. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se puede conseguir un trabajo hoy? Lo primero que siempre digo es que más allá de jóvenes o no tan jóvenes o adultos, lo que ha cambiado es la realidad del sistema laboral en general, ¿no? Y eso hace que, claramente, que cuando uno pierde trabajo, o también te diría cuando uno decide irse de una compañía o de una organización, se está volviendo cuesta arriba muchas veces reinsertarse, pero desde mi mirada no es solo por una cuestión de posibilidades de trabajo o de posiciones a cubrir, sino también que hay una realidad de las habilidades que venimos estimulando en cada uno de nosotros. Uh-huh. La realidad es que muchas de las tecnologías emergentes que han avanzado en los últimos años han hecho como automatizar un montón de tareas, han hecho escalar otros procesos que nos pusieron de alguna manera en jaque a los humanos, y eso hace que esto nos lleve a repensar nuestras habilidades. Todas uh-huh. las habilidades técnicas que nos trajeron hasta acá no nos van a sostener los próximos 5 años, uh-huh. y muchas de las cosas que no hemos hecho hasta acá vamos a tener que empezar a hacer si es que queremos sobrevivir a este mercado laboral. Sí, claro. Ese sería mi primer acercamiento sí. a la realidad que nos plantea. Uh-huh. Bueno, me quedo pensando porque estás dando el tiempo, en Europa ya dicen que son 3 años, pero acá se habla de 5, acerca del avance de la inteligencia artificial, que evidentemente va a formar parte de uno de los puntos necesarios para poder estar todavía en el mercado laboral. Total, mirá, yo siempre digo, no sé si son 3, 5, pero la realidad es que la inteligencia artificial ya está entre nosotros, y esto ha hecho que empecemos a repensarnos, vuelvo otra vez a este punto, ¿no? A repensarnos a los humanos frente a este avance tecnológico, uh-huh. porque no solo en el ámbito laboral, lo digo desde el ámbito educativo. Yo soy más de los 40 y digo, uno iba a la escuela a esperar que la profe nos diga todas las respuestas. Uh-huh. Y hoy los chicos con todas las, no solo con la inteligencia artificial, con todas las tecnologías, muchas veces llegan con más respuestas que los mismos profesores. Ahora el punto sería, entonces, ¿cuál es el rol del profe? Claro. Bueno, claramente estimularnos otras habilidades, porque como la persona que tengo adelante ya tiene todas las respuestas, es, un pensamiento crítico, cómo encontrar patrones comunes en la información, cómo hacer buenas preguntas a esa inteligencia artificial, a ese ChatGPT. Bueno, entonces ahí empieza repensarnos como un mundo que está evolucionando y que más allá o independientemente de la Argentina y la realidad económica y laboral que vive la Argentina, yo siempre digo, tenemos que pensarnos un poquito más grande que solo el ombligo de lo que nos pasa acá en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y pensarnos a largo plazo. Bien, ver el árbol y no el bosque, o al revés. Sí, tal cual. Y te diría que está buena la apreciación que decís, es que a veces te toca mirar el árbol y otras veces te toca mirar el bosque. Claro. Lo importante es que estés mirando las dos cosas, ¿no? Es uh-huh. como tu metro cuadrado y la realidad de lo que te va pasando al costado, simplemente para no morir en el intento. Lina, ¿vos trabajás, más allá de que seas especialista en transformaciones, en algún lugar haciendo recursos humanos? No, acompaño a todos los equipos, la mayoría de los equipos de recursos humanos de distintas empresas. Mira, interesante. Y te la voy a cambiar la entrevista, porque en realidad, más allá de que obviamente nos interesan todos estos datos y vale la pena tenerlos en cuenta y darlos a conocer, y lo difícil que es conseguir
hoy un empleo, pero bueno, quiero ponerme en la piel de aquellos que tienen ganas de conseguir un trabajo y que cuando llegan a una entrevista realmente digamos, no saben qué es lo que tienen que contestar, cómo se tienen que presentar. Una persona joven, por ejemplo, a ver, se recibió, recién recibida, entra a un Mira, lugar de trabajo sí, y la primera impresión siempre dicen que es la que cuenta. ¿Qué es lo que pasa? A ver, se presenta y entonces ustedes ¿qué hacen? mira, lo primero que siempre digo a los equipos de recursos humanos que acompaño es, primero nos tenemos que, nosotros los adultos, tener como una mirada compasiva desde las otras generaciones. Y cuando hablo de compasiva, sí, no hablo desde lástima, muy por el contrario. Compasiva es la habilidad de la empatía en acción. Entonces, siempre que tengo adelante a alguien distinto a mí, yo tengo que saber que esa persona viene de otra realidad. Y esto lo digo porque estoy como muy acostumbrada a escuchar, bueno, los jóvenes y que no les gusta el trabajo y que te piden 2 veces por semana home office y que te piden salir los viernes temprano. Bueno, son realidades y patrones, obviamente, de esta generación, pero lo primero que diría es, che, ¿qué nos gustaría saber de estos jóvenes, no? Y ahí, en la pregunta, si un joven nos está escuchando y dice, ¿cómo me preparo para una entrevista laboral? Yo, siempre mi recomendación es ser auténtico, ¿no? Es verdaderamente mostrar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos apasiona y lo que no nos apasiona y en lo que creemos que somos buenos y en lo que creemos que somos malos, porque como las organizaciones hoy estamos viviendo un lugar donde ya no hay reglas y nos estamos reinventando, y si antes creíamos que nuestro negocio era vender una gaseosa, hoy además de vender gaseosa estamos en el mundo de entretenimiento, estamos en el mundo de la logística, hay posibilidades para todos. Pero eso nos tiene que permitir que esas posibilidades de encontrarnos desde distintos puntos de vista nos permitan mostrarnos tal cual somos. Y por eso digo a los adultos ser un poco más compasivos, porque a nosotros, no sé, ahí en el piso las edades que están, pero viste que a nosotros nos enseñaban, bueno, vos andás a una entrevista, ponete gel en el pelo, Lina, no te muevas, quédate quietito y decí todo lo que sí, ¿no? Claro, ser sumiso. Y la típica que te decían, bueno, cuando te pregunten una debilidad, vos decís que sos muy autoexigente, ¿no? Esas cosas que uno, viste, te iban contando. Y yo le digo a los jóvenes, y muchas veces doy charla para jóvenes en la escuela que están saliendo, yo siempre digo, y muchos adultos quizás no van a estar como muy a favor de lo que digo, pero digo, que quizás nosotros hemos tenido una vida un poco más dura, que a los 18 años ya tenías que elegir una carrera y creer que toda la vida ibas a hacer eso. Bueno, por envidia o por no envidia, digo, a los pibes de hoy no les toca esa realidad. Y está bueno que también nosotros aprendamos a eso. Sí. Que un pibe puede elegir una carrera a los 20 también, o a los 21, o que puede probar y equivocarse y darse cuenta que no le gustó eso, y que puede estar en movimiento. No estoy hablando de no hacer nada, por el contrario. Lo que y digo una es persona darle que, y sí, a ver, una persona que, digamos, porque esto pasa, que nos pasó a todos, de hecho, ¿no? Sí. Que vos ibas a buscar un primer trabajo y no tenías experiencia, y entonces dicen, a ver, no tengo experiencia y no me toman por eso. No, hoy, gracias a Dios, lo único que tiene este como mundo nuevo que nos quedó es que nos democratizó a todos. Porque la realidad es que vos, por más que yo venga y digo, mira, yo hace 30 años que estoy en la industria de telecomunicaciones, por decirte algo, no invade o no impide que si hace 3 meses que estás en esta industria tengas otros conocimientos. Que la realidad es que las industrias van cambiando. Entonces, lo que antes a nosotros nos decían, mira, si no tenés experiencia, no te presentes, hoy lo que se pide no es experiencia, es habilidades. Yo a los pibes les digo, ustedes tienen un montón de acceso a la información, tienen la agilidad de la búsqueda de la información, tienen mucho deporte más que nosotros, y los deportes te enseñan, te estimulan ciertas habilidades. Hay muchos jóvenes comprometidos con causas sociales, que hablan desde la empatía, desde la resiliencia, y eso en el mundo organizacional se valora y se necesita. Entonces me parece que hay lugar para todos, pero sí, claramente tengo que ser muy certera con esto, que para que todo esto suceda, uno se tiene que dedicar tiempo a uno, ¿no? Y empezar a pensar qué busca el mercado. No es que yo salgo a los 18 y encuentro laburo, aunque tenga 800 títulos o no tenga ninguno.
hay que dedicarse. Buscar trabajo es un trabajo en sí. Sí, complicado, ¿no? Hoy escuchaba unas declaraciones políticas y volviendo a la política, Lemoyne dijo que la economía se está reactivando porque su amigo arquitecto ahora maneja un Uber. Y bueno, yo puedo entender que esto que decís vos, no, sinceramente, es para reírse porque de verdad esa persona que es arquitecta y que después, sin denostar el trabajo de la persona que trabaja como chofer de una aplicación, pero bueno, estudió para ser arquitecto, ¿no? Y lamentablemente a veces el mercado lo excluye. Sí, tal cual. Y ahí en eso es, desde un lugar bien desde las habilidades, también saber que no siempre uno puede trabajar de lo que le gusta. Y eso también es una realidad. Pero ahí es, bueno, y siempre digo, bueno, si ese arquitecto estaba manejando un Uber, bueno, también pensar que puede ser una transición, cómo me empiezo a repensar, qué puedo aprender de ese oficio que me permita salir al mercado laboral e ir a buscar. Es verdad, no hay tantas posibilidades para salir a buscar, pero lo más importante que yo digo es, bueno, encontrar el sentido a lo que hacemos, ¿no? Y eso, por lo menos a los humanos, nos alivia un poco el corazón. No es un pensamiento derrotista, yo lo digo porque siempre apliqué lo contrario, siempre dije, esto lo puedo hacer y no paraba hasta conseguirlo. Decir que por ahí no vas a llegar a concretar tu sueño. Mira, yo siempre digo que los sueños son utopías y las utopías sirven para moverse. Entonces yo digo, nunca cambies tu sueño, cambia las acciones que haces para llegar al sueño. Así que yo soy una convencida, y algunos me dicen ilusa, pero yo prefiero ser una convencida de que si uno trabaja con esfuerzo y dedicación por el sueño, quizás no como uno siempre se lo planteó, pero cuando vas cambiando las acciones que vas haciendo, te acercas cada vez un poquito más a eso. Estamos hablando con Lina Zubiría, que es especialista en transformaciones, licenciada en recursos humanos. Te quiero preguntar, Lina, ¿qué diferencia encontrás entre una persona con experiencia y aquella que no la tiene? Qué pregunta difícil me haces, porque yo creo que encuentro diferencias positivas y negativas. La positiva es que tengo a alguien enfrente con experiencia, que tiene recorrido, que tiene barro, que la vivió, que la sabe. Pero también esa misma persona la vivió, la sabe, en un contexto que ya no existe más. Nosotros hablamos de un mundo laboral de los últimos 30 años que desapareció. Y entonces cuando me encuentro con un pibe o con alguien que no tiene experiencia, digo, uy, qué mal, che, no tiene experiencia, no tiene barro, pero también no tiene los vicios del otro mundo que ya no existe. ¿Y cuáles son los vicios? Y los vicios son, por ejemplo, en ejemplos concretos. Antes íbamos a la oficina de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, y no existía la posibilidad que me pidas permiso para ir al acto del colegio de los nenes. Claro, es verdad. Que llegues tarde porque decidiste llevar al dentista a tu hijo. Entonces, todas esas cosas que después este nuevo mundo laboral, no por mundo laboral, el mundo social, nos empezó a dar cuenta de decir que, viste, el equilibrio trabajo-familia, capaz que era un poco mentira lo que nos decíamos, ¿no? Es como, es poco probable que uno haga un equilibrio. Hacemos lo mejor que podemos, pero también este nuevo mundo nos enseñó esto, che, uno puede trabajar por productividad. Otro gran mito, o hoy lo podemos decir mito, pero che, productividad en el mundo antiguo era multitasking. Tenías que hacer 800 cosas a la vez. Ya está comprobado científicamente que el cerebro no puede hacer 2 cosas a la vez. Entonces, la productividad no tiene que ver con la cantidad de tareas, sino con la calidad de las tareas que vos haces. Claro, imagino. Sí, y así varios ejemplos. Sí, claro. Y todavía se busca, digamos, también está el otro lado, ¿no? El hecho de decir, bueno, a ver, las empresas saben que una persona con experiencia, que tiene tantos años, generalmente a veces se la quieren sacar de encima porque son muchos años. Acá está el problema del tema de las indemnizaciones, los juicios laborales y demás. Y entonces buscan por ahí alguien más barato que saben que no tiene experiencia, pero que es más barato y sumiso. ¿Eso pasa? Depende la industria y depende la tarea a realizarse. Es verdad, lo traes como es un hecho, que las indemnizaciones en posiciones donde hace más de 20 años que están, es carísimo tomar la decisión, pero también esto es que a veces cuando ingresa personas que no tienen tanta experiencia, el costo de aprendizaje es altísimo. Entonces, claro, si lo llevamos solo a una cuestión de costo, y a veces yo le digo a las empresas, pongamos los números sobre la mesa, porque no sé qué tan más caro, porque además, acá traigo otra variable. En el mundo de la empresa
además de qué tan caro o qué tan barato nos sale la decisión, es cuestiones de tiempo. Hoy las empresas no pueden perder tiempo. Perdiste tiempo en una curva de aprendizaje de un proceso y la competencia o la no competencia te pasó por encima. Entonces, hay un mundo de vértigo constante que te hace poner esas decisiones sobre la mesa. ¿Es verdad que ahora ya no quieren ser tanto jefes, sino disfrutar un poco más de la vida y que no los molesten tanto a los que trabajan? Sí, y ese es otro de los grandes mitos. ¿Es Todo un el mito? mundo quiere llegar a ser el número uno de una compañía. Ya no es así. El pibe que entra me quiere surruchar el piso, Lina, porque yo soy jefe hace 20 años y este pibe me quiere sacar. Sí. Y no. Y cuando digo pibe, permitime, yo siempre digo, para mí pibe somos todos los que queremos ser pibes, ¿eh? No es Claro. 18. O sea, hay mucha gente que yo acompaño de 50 años que después de la pandemia y con este nuevo mundo me dice, nena, pará, yo me di cuenta que no quiero toda la vida hacer esto. O sea, yo quiero dedicarme, me di cuenta que tengo una vida, que tengo una familia después de la pandemia. Claro, y deciden, entonces, después verdad, toman determinación y dicen, ¿para qué llegué a jefe si en realidad yo no quería esto? sí, y después te encontrás también en la realidad que traes. Hay muchos jefes que llegan a jefes, pero llegaron a jefes pensando lo que aprendimos en el mundo antiguo, que era, llegabas a jefe, genial, listo, era levantabas el dedo para arriba o para abajo y no hacías más nada. Hoy los jefes laburan más que los de abajo. Claro, ese es el Por problema. esta realidad. Entonces, y ahí te traigo otra realidad particularmente argentina. Y hay muchos jefes que cobran mucho menos que la gente que tiene abajo si está sindicalizada. Es verdad, es cierto Entonces, esto pasa en todas las empresas. claro, pasa en todas las empresas. Entonces, digo, todo ese movimiento, entonces realmente no todo el mundo hoy quiere llegar a ser jefe, porque también nos dimos cuenta que no hay que demostrarle al mundo que sos alguien por tener una posición de jefe. Quizá le podés mostrar al mundo que sos alguien por la pasión, por lo que haces, por lo que te gusta, por llevar los pibes a la escuela. Sí, me siento muy identificada. Bueno, un poco te quería preguntar también, a ver, porque siempre cuando hablamos, por eso te lo decía, ¿no? Cuando uno fue jefe, le decían, mira, la verdad es que yo entre los 18 y los 30 años encuentro un grupo de gente que por ahí no tiene tantas ganas de trabajar. Después entre los 30 y los 40 hubo como un bache, ¿no? Gente que no se sabe dónde está porque, digamos, no accede al nuevo mercado laboral o se quedó donde estaba y cómodo en el lugar que consiguió. Y después tenés unas personas de 50 en adelante que dicen, yo vuelvo a demostrar que tengo menos de 30. Total. ¿Esto pasa? Sí, recontra y tal cual lo trajiste. Mira, te digo que lo decías y me acordaba un paper sociológico, yo hice un doctor en sociología, que lo hice tal cual como vos dijiste, en algo, viste, en esos 30, 40 que dijiste desaparecieron. Sí. Yo le puse, viste, el sueño latinoamericano. Fuimos esa generación. ¿Cuál es el sueño latinoamericano? Ponerte un bar en la playa y te ibas a salvar. Entonces, esa generación desapareció porque todos nos fuimos atrás de ese sueño, viste, y claro, y desaparecimos, y lo hablo en primera persona también, ¿no? Ese sueño de necesitamos hacer algo distinto, revolucionar el mundo, y bueno, después volvimos a la realidad y nos dimos cuenta que era un poco más complicado emprender. Entonces, bueno, creo que esa combinación de generaciones existen, pero para mí el punto no está en que lo complicado es que existan distintas generaciones. El punto está es cómo las complementamos. Cómo en la misma mesa una organización pone a un pibe que hace 2 minutos que entró y que te pidió el viernes libre para ir a jugar al fútbol. Cómo ponemos al tipo de 30 años de la compañía que dio toda su vida por la compañía. Y cómo ponemos al pibe de 40 que hizo el cursito afuera, internacional, y viene acá y dice, bueno, voy a revolucionar la empresa. Esa es la realidad hoy en el mundo de las empresas. Así Lo que el último. punto no está en la diversidad, sino en cómo nos complementamos. Lo último que te quiero preguntar. Dale. El currículum es tan importante que esté escrito de una manera particular que hoy te dice la IA tiene que estar de esta manera porque si no, no está actualizado. Para mí lo más importante es tener actualizado el LinkedIn. El LinkedIn hoy es la plataforma profesional donde todos, al menos yo, estoy mirando constantemente los perfiles de los profesionales. Ajá. El LinkedIn te permite decir, che, yo trabajé acá, hice esto, y si ponele que no tenés el LinkedIn, tenés que tener el currículum actualizado como para llegar a una empresa. Pero para mí, o al menos nosotros desde la consultora trabajamos, lo más importante no es qué digas en el currículum, sino cómo te preparás para la entrevista, cómo podés mostrar todo lo que decís ahí en el currículum,
porque vuelvo, el currículum no dice todo lo que vos hiciste en una compañía, te dice la posición, la tarea. Lo importante es cómo vos defendés esa historia de lo que has recorrido en tu carrera profesional. ¿Con foto o sin foto? Porque en Europa ya no se usa foto, por ejemplo. No, yo siempre sin foto. Sin foto. Para mí es sin foto, exactamente. Bueno, interesante. Bueno, Lina, te voy a buscar en LinkedIn. Ay, por favor, seguime y nos quedamos ahí enganchados. Bueno, todas estas pistas que estoy dando, compartiendo con vos a través de mis redes, tanto Instagram como LinkedIn, como Lina Subiría con Z y B larga, me pueden buscar y ahí comparto distintas pistas para ayudar a todas las personas en lo que yo pueda. Perfecto. Bueno, Lina Subiría, vos sos especialista en transformaciones, licenciada en recursos humanos y también sos parte gerenciadora así de tercerizadas. ¿A tercerizadas a qué te referís? Sí, si manejas tercerizadas, digamos. No, sí, distinto tengo, en realidad yo voy asesorando a los distintos comités ejecutivos de las distintas empresas, así que en alguna que otra he estado en tercerizadas. Bueno, ¿es importante el examen psicológico que se hace después? Las preguntas psicológicas que a veces te preguntan. Mira, ahí sobre todo lo más importante, en el mundo laboral anterior que te decía, guarda cuando vas a dibujar el hombre abajo de la lluvia, ponelo para la derecha, a la izquierda, si lo pones te van a decir que estás loco, bueno, todos esos mitos. Los estudios psicológicos en un proceso de selección no es para saber si la gente está loca o no loca, es para saber qué habilidades tiene esa persona y cuáles son esas habilidades que se ajustan mejor a la posición. Así que por eso vuelvo, y ahí es donde más auténticos tenemos que ser. No me lo digas. Mira, el último lo hice hace exactamente 2 años y medio. Sí. Y me tomaron 40 preguntas. Yo dije, pero ¿qué es esto? No, bueno, pasa que para ser jefe tenés que contestar 40 preguntas. ¿Cómo que 40 preguntas? Increíble, ¿no? Que en realidad era un filtro para... Yo contesté las 40, pero me decían después que no era necesario contestar las 40 preguntas. Y sí, porque imagínate que a veces hay posiciones, nosotros tenemos posiciones a veces de gerentes que se presentan 350 personas. Claro, y no podemos entrevistar a 350 personas. Entonces hay un filtro que tiene que ver con habilidades, con conocimientos, y otro con cómo esas habilidades las pones en función, que las entrevistas psicológicas son eso. Muchas veces las entrevistas es, ¿qué harías? Las preguntas capaz que te recuerdan, ¿no? ¿Qué harías si pasa esto? Si te pasara esto, ¿qué decisión tomarías? ¿Les pasó que, digamos, a ver, porque en LinkedIn se presentan muchos trabajos y, por ejemplo, hay algunos que tienen, no sé, 1.700 solicitudes. ¿Leen las 1.700? No. Ahí lo que se hace, y ahí aprovechando la inteligencia artificial y otras tecnologías, lo que haces es ver si el filtrado del perfil del LinkedIn aplica de manera directa o no la posición, y ahí ya tenés un barrido grande, por lo que decías al principio de la nota, ¿no? Hay mucha necesidad de trabajo, entonces la gente ya termina diciendo, bueno, mando a todos lados y veo si alguien me llama. Y acá también dejo esto, guarda con esto de a veces de tirar la toalla y decir, bueno, mando a todos lados y después digo, nadie me llama. Y no, nadie te va a llamar porque si vos tirás a todos lados, tu perfil no es para todas las posiciones. Entonces a veces eso se genera una angustia en la gente que yo les digo, no, presta atención a dónde estás aplicando. Es preferible aplicar a menos, pero con más alta chance de posibilidades de que te llamen. Mira qué interesante eso, claro, porque el algoritmo, me imagino, del chat GPT... Imagínate que yo te digo, no sé, estoy buscando periodistas para el diario tanto y tienen que ser especializados en X cosa. Y vos aplicas y no estás especializada en eso, y el algoritmo me trae capaz 10 periodistas, que no significa que sean mejores o peores que vos, me trae 10 periodistas que sí aplicaron con esa condición. Claro. Y es importante el inglés, ¿no? Es muy importante últimamente. Y ahí también tengo otro ¿Vicentís? El mundo laboral anterior te decía, si no sabes inglés, estás afuera. Ajá, ¿y ahora? Hoy yo lo estoy dudando. ¿En serio? Hoy tenés yo te digo, ya que estás, yo lo entiendo, pero digamos, ya que estás digamos, me pasó, mira, fui a cubrir la nota de Liam Payne, viste, la muerte de Liam Payne, y me encontré con un montón de periodistas que eran de canales internacionales. Sí. Y vos los veías tan preparados, chicos jóvenes que hablaban completamente en inglés y que eran latinos, ¿no? Evidentemente. Sí. Y decías, ¿qué tan lejos estamos de eso? Y por el otro lado, en LinkedIn, cuando vos entras, y esto lo digo más que nada para los jóvenes, por el tema, por eso mismo te estoy preguntando si es recomendación o no, porque la mayoría de los avisos aparecen en inglés.
Por eso, pero ahí depende a dónde estás aplicando. Porque si estás en la industria de la programación, de la ingeniería y demás, es más probable que el inglés aparezca. Pero en otras industrias donde son más creativos, más de diseño, más de proceso, el inglés hoy no es una condición porque hoy tenés inteligencias artificiales que te traducen al instante. Entonces, todo depende al tipo de trabajo y al tipo de industria donde quieras aplicar. Bueno, muy interesante todo lo que estás contando, bien vale la pena para los jóvenes, para que lo escuchen los no tan jóvenes y aquellos que no tienen trabajo en este momento, que evidentemente LinkedIn es uno de los puntos claves a donde aquí hay que apuntar, por lo menos es lo que nos quedó claro, Lina. Totalmente, hay que ir ahí a actualizarse y tener todo al día y también aprovechar y ir mirando cómo se mueve el mercado laboral a través de esa red social que nos va mostrando qué posiciones se están buscando. Bueno, y pensar en positivo de que se puede conseguir trabajo, ¿no? Total, y o trabajo o lo que te apasiona o un oficio, pero al fin y al cuenta es como moverse para evolucionar cada uno desde su metro cuadrado. Interesante, sí, moverse y evolucionar, porque de cualquier manera, aunque tengamos el trabajo que consigamos, siempre vamos a evolucionar porque va a ser una experiencia nueva. Gracias, Lina. Un placer, muchísimas gracias. Lina Subiría, especialista en transformaciones, licenciada en recursos humanos, pasó por Aire de Todos.